Vamos entonces a ir a la Biblia, hermanos. ¿Qué le parece? Y vamos a ir al capítulo 19 del libro del Éxodo. Éxodo capítulo 19. Hoy vamos a estar ahí hablando, meditando, analizando parte de este capítulo 19 que hemos estado considerando el libro del Éxodo. El libro del Éxodo es muy interesante en su historia, en su contenido y en la enseñanza espiritual que tiene para la iglesia, que es el que nos interesa hoy, la enseñanza espiritual. Amén. Así que vámonos al capítulo 19 y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 8. Bueno es Dios. Oiga, qué complicados fue este pueblo en el desierto. Qué complicado. En realidad yo pienso que ellos no se conocían como tal, porque cuando vivían en Egipto, pienso que no convivían tanto como convivieron en el desierto. Y en el desierto se dieron cuenta muchos de ellos que no eran tranquilos como se suponía que vivían ellos allá en Egipto. Cuando ellos se enfrentaron al desierto, como decimos, muchos sacaron las uñas, ¿verdad? Sacaron el hombre viejo, sacaron esa persona que estaba internamente, hicieron cosas muy desagradables. Pero hoy, aquí en este capítulo 19, que hemos saltado algunos capítulos para encontrarnos aquí en el Sinaí, que eso es interesante llegar hasta aquí, vamos a entender con la ayuda del Señor algunos versículos. ¿Qué parece? ¿Lo tenemos? Éxodo 19. Vamos entonces a dar lectura y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si usted puede ponerse sobre sus pies, vamos a leer con reverencia a la palabra del Señor. La Biblia dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Había salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros vistes lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Hasta ahí dejamos, mis amados hermanos, la lectura. Oramos al Señor y le pedimos a Dios que en esta preciosa hora bendiga su palabra. Buen Dios y Padre, te damos gracias. Señor, sabemos que tu palabra es bendita, pero hoy venimos a pedirte que bendigas, Señor, tu palabra en nuestros corazones. Y Señor, y nos ministres, nos hables como tú sabes hacerlo. Te pedimos que, Señor, escudriñe nuestra mente, nuestro corazón, Señor, y que en nuestras vidas podamos nosotros cada día crecer en fe, en obediencia, en amor, en justicia, en misericordia, en compasión. Señor, en medio de este mundo lleno de tanta injusticia, de tanta maldad, falta de amor, falta de misericordia, falta de compasión, Señor, te pedimos que nosotros como iglesia podamos ser llenos, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, para poder compartirle al mundo lo que tú has hecho en nosotros. Hoy estamos delante de tu presencia, Señor, como en aquel momento el pueblo se presentó delante del monte en el desierto del Sinaí, Señor. Padre, hoy venimos, Señor, a presentar nuestra vida, nuestro corazón,
nuestro pensamiento, para que seas tú a través de tu Espíritu, con tu palabra, llegando a lo más profundo de nuestra vida. Gracias, muchas gracias te damos, porque tú has sido fiel en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Bueno es Dios. Amén. Usted puede seguir adorando el nombre del Señor. Amén. Hágalo con toda libertad. Recuérdese que estamos en la casa del Señor. No hay ningún rótulo que diga que cobramos por alabar a Dios, ni mucho menos para entrar a este lugar, ¿verdad? Así que usted aproveche a manos llenas y gócese y deleítese en el Señor. Espero que en este día no haya llegado ningún triste, no haya llegado ningún desconsolado, no haya llegado alguien por ahí que haya llegado confundido. Y si por si acaso, y como dicen por ahí, por si las moscas, ¿verdad?, alguien hubiera llegado en esa condición, queremos mencionarle rápidamente de que Dios está presto para ayudarnos. Amén. En cierta ocasión había un granjero que tenía un burro ya muy viejo, ya. El burro ya había dado lo que había dado en su labor, en su trabajo. Pero este granjero también, en esa granja que tenía un pozo también ya viejo, sin agua, que ya no le tenía ya caso, ya para él ya eso era un desperdicio, ¿verdad? Ese poco de tierra que estaba ahí con ese gran agujero, que en algún día pues tuvo agua. Pero en cierta ocasión iba el burro por ahí caminando y pues, ¿verdad?, en su descuido el burro brincó y cayó en el pozo. El hombre, el granjero, se da cuenta que el burro había caído dentro de aquel pozo que ya no tenía agua y no sabía cómo sacarlo. Llamó a los vecinos, llamó a sus amigos, y cuando llegaron pues se dieron cuenta de la situación y comenzaron a buscar una solución. Pero el hombre comenzó a razonar y dijo, pues el pozo ya no lo uso, ya es un desperdicio este agujero aquí. Dijo, y el burro pues ya está viejo también, así que pues yo pienso que el sacarlo no va a tener mucho beneficio. Dijo, mejor, ¿saben qué? Dijo, vamos a enterrar al burro y una vez, dijo. Y así matamos, dijo, pues 2 pájaros de un tiro. Probablemente usted ha escuchado esta anécdota. Dijeron los amigos, bueno, como tú quieras. Y le dijeron, ¿sabe qué? Vamos a rellenar el pozo y que el burro pues se quede enterrado ahí, digo. Y todos los amigos pues comenzaron a echar tierra, el burro abajo, esperando y deseando que lo sacaran para seguir viviendo. Pero en su agonía y en su dolor, pues lo único que gritaba, ¿verdad?, en su idioma, pienso que gritaba, ayúdenme, sáquenme de aquí. Tal vez con la esperanza que su dueño lo fuera a sacar. La sorpresa del burro es que cuando sintió la primer palada de tierra encima y dijo, pues ¿qué está pasando aquí, verdad? El burro desconcertado, me imagino. Puedo creer que el burro dijo, estos me van a enterrar aquí, ¿verdad? Y comenzaron a echar tierra creyendo que pues la idea era enterrar al burro y matarlo y ahí que se quedara y hasta ahí llegar y tapar el pozo. La sorpresa de ellos es que mientras la tierra le caía al burro, el burro se sacudía por instinto. Y mientras le caía tierra, el burro se sacudía por instinto. Y mientras ellos echaban más tierra, el burro más se sacudía. La sorpresa es que cuando ellos creían que ya el pozo ya se estaba llenando de tierra, saca la cabeza al burro afuera y sale el burro brincando. Qué sorpresa, ¿verdad? Qué interesante para nosotros entender que muchas de las veces los problemas de la vida nos pueden creer que nos van a ahogar. No queremos hoy compararnos con el burro, pero pienso que es un gran ejemplo de un instinto de un animal, el sobrevivir en una agonía y en un dolor cuando ya todo se le ha terminado en la vida.
nosotros somos personas con entendimiento, con sabiduría, y tenemos la gracia y tenemos la ayuda de Dios. Así que, claro, no nos podemos comparar con un animal, porque la Biblia dice que Dios puso al hombre y lo puso como corona de la creación. Así que el hombre es más sabio que el animal. El hombre es más entendido que el animal. Sin embargo, el animal muchas de las veces da muchos ejemplos de sobrevivencia, muchas de las veces al hombre. Cuando muchas de las veces creemos que todo ya no tiene, o todo se ha terminado y ya no tiene solución, recuérdese algo muy importante: Dios siempre tiene la solución a cada problema de nuestras vidas. Tal vez esa anécdota no entra en el tema, pero quería decírselos, hermano. En el capítulo 19 que hemos leído, para ver mejor la situación que estaba viviendo aquel pueblo, recordemos que los israelitas en su marcha por el desierto habían llegado al monte Sinaí, y ahí permanecieron durante todo el tiempo que duraron aquellos acontecimientos, que desde el principio del capítulo 19 hasta el libro de Números. Quiere decir que los primeros 5 libros, especialmente Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio, esos libros casi concuerdan con los hechos de lo que fue la salida de Egipto hasta la llegada y el tiempo que vivieron en la tierra prometida. Entonces, el libro de Números nos enseña también esta misma historia, que estarían en aquella zona alrededor, se cree, aproximadamente de un año, en lo que es a los pies de esta majestuosa montaña. Ahora, entendemos rápidamente que Moisés recibiría la ley de Dios, muchas instrucciones relativas a la adoración del pueblo que había sido de una manera liberados de la esclavitud y redimidos. Se recuerda, ¿verdad?, lo que hemos estudiado anteriormente, de dónde viene el pueblo de Israel. Israel se conoce como el pueblo de Israel porque se le cambió el nombre de Jacob a Israel. ¿Ok? Entonces, Israel era una persona, pero vino a ser ¿qué? Un pueblo, vino a ser una nación. Y aquí es donde nosotros podemos entender que hay un pacto anteriormente, y fue el pacto de Abraham, que vino a alcanzar la vida de Isaac y la vida de Jacob. Es interesante la historia que nos enseña en esa parte a cada uno de nosotros. Cuando vemos aquí esta historia de lo que la Biblia a nosotros nos enseña, es entender rápidamente lo que para nosotros hoy nos hace entender la historia de la Biblia. Después de estar un corto tiempo en el desierto de Refidim, que estamos hablando de un capítulo anterior del que estamos leyendo, la nube que guiaba a Israel en el desierto se movió. Y cuando vemos que la siguiente parada los llevó al pie del monte Sinaí, la fuente del agua que salvó sus vidas en el desierto, pero los israelitas estaban a punto de descubrir que ahí recibirían algo más importante en ese lugar donde Dios los había llevado y que les había preparado el lugar para una experiencia maravillosa. Dios, en esta parte que nosotros podemos considerarlo como un Dios grande, un Dios sabio, un Dios entendido, tenía un plan para este pueblo. Más adelante vamos a entender un punto y quiero leer algunos versículos con ustedes. Pero esta parte de la que yo quiero mencionarle es el momento en que llegaron al pie del monte. El versículo 1, el versículo 2, dice la Biblia que en el tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron, dice la Biblia, a este desierto de Sinaí. Partieron, dice la Biblia, de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí. La Biblia lo califica como un desierto. Se cree que probablemente, como se califica el monte Sinaí, que también se puede identificar como el monte Horeb, donde Dios habló con Moisés. Se cree también que no solamente era una montaña, sino era una cordillera de montañas. Eran muchas montañas
y cada una de ellas se podía o las habían identificado o tenían diferentes nombres. Entonces, cuando aquí podemos entender en el versículo 1 al 2, la Biblia dice que partieron de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Dice la Biblia, ahí delante del monte fue que ellos acamparon en lo que fue en este lugar el pueblo de Israel. La parada en el monte Sinaí es el evento más importante de lo que nosotros podemos hoy leer o entender de toda la travesía de los israelitas a través del desierto. ¿Por qué? Porque ellos, cuando salieron de Egipto, salieron de una manera emocionadamente, salieron alegres porque salieron de una esclavitud, pero en el desierto, en el camino, ellos tuvieron varios enfrentamientos con la naturaleza, con las pruebas que Dios había puesto en el camino, y muchas de ellas ellos fracasaron en el intento. Mas sin embargo, Dios no los dejó tirados, Dios no los dejó abandonados. Ellos pudieron ver la mano de Dios, como vieron a Dios obrar en el Mar Rojo, como también les mostró la comida que les mandó del cielo. Les sacó agua también, les dio agua de la roca. Entonces, de esa manera sucesivamente podemos entender que Dios no los dejó, no los desamparó. Sin embargo, ellos en esa travesía pensaban que iban, hermano, a los estudios universales o a Disneylandia, ¿verdad? Como nosotros hoy podemos decir, en un viaje turístico. Mas sin embargo, que el desierto se encontraron con serios problemas en la vida. Dios quería enseñarles, Dios quería prepararlos para algo, Dios quería mostrarles algo y quería que ellos también se conocieran. Y esa es una parte interesante de la vida del pueblo de Israel, porque sí, en realidad se conocieron. Moisés los conoció, ellos conocieron a Moisés. Y no solamente eso, Dios, que ya los conocía, también los conoció en el desierto, pues. Entonces, la historia es interesante porque aquí podemos ver que la parada en el monte Sinaí es el evento más importante en toda la travesía de los israelitas a través del desierto, porque llegaron a donde Dios los estaba esperando, donde Dios se les iba a revelar, donde ellos iban a recibir los mandamientos que Dios tenía para ellos. Ahora, ellos no sabían que en ese monte Dios los estaba esperando y que les iba a dar órdenes a la vida de ellos. Claro, podemos entender en esta parte maravillosa, porque muchas cosas van a suceder en este lugar. Lo primero será un encuentro entre Dios y su pueblo, que eso es lo fascinante de esta historia. La llegada al monte Sinaí también era muy significativa para Moisés, ya que ahí fue la experiencia donde él tuvo con la zarza en el capítulo 3 del libro del Éxodo. ¿Se recuerda la historia? Entonces ahí, en ese momento, él iba a tener no solamente donde tuvo el llamado, sino que tuvo el cumplimiento de su llamamiento. Ahí Dios lo vuelve a regresar para poder hablar otra vez con él. Entonces vemos el confirmamiento y no tal vez la culminación del llamamiento de Moisés, aunque si lo ponemos de ese punto de vista, en esa perspectiva, ya Dios como si le mencionó o queriéndole decir, bueno, cumpliste tu misión, Moisés, cumpliste tu misión, porque así como te envié, regresaste y llegaste e hiciste la misión que se te mandó. Mas sin embargo, Dios todavía le da más tiempo a Moisés para poder trabajar, para poder entender, para poder ser de bendición como un mediador entre Dios en este caso y el pueblo. Ahora, en esta parte maravillosa de la Biblia, entendamos que la llegada aquí, como nos menciona en el capítulo 3 del Éxodo y el versículo 12, donde dijo, ciertamente yo estaré contigo, le dijo a Moisés, y la señal para ti de que soy yo el que te he enviado será esta: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Esa fue la confirmación que Dios le da a Moisés. Y ahí, de una manera, como hemos mencionado, se cierra un círculo. Ahora, aquí hay una parte interesante, porque miremos la invitación de Dios a la vida de Moisés, porque aquí vemos que no solamente estaba Dios esperando a Moisés, sino que también lo invita
porque Dios tenía algo que decirle a Moisés. Y al llegar al monte Sinaí, Dios llama a Moisés y le dio un mensaje para el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 19, y en el versículo 3, la Biblia, del versículo 3 al versículo 6, la Biblia dice: y Moisés subió hacia Dios. Y entonces vemos que el Señor ahí lo llamó desde el monte, dice la Biblia. Ahora, la Biblia sigue diciendo que así que le dice: le dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios y cómo os lo he tomado sobre las alas de águilas y los he traído a mí. Les da la historia y les comienza a mencionar a Moisés y a mencionarle lo que Dios estaba haciendo o queriendo hacer con el pueblo. Y hasta ahí Dios había cumplido con ellos. Pero es interesante pensar que la Biblia nos enseña y nos dice: ahora pues, le dice, si en verdad escucháis mi voz y guardaréis mi pacto, seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis para mí un reino, le dice, de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que le dirás. Dios le dijo a Moisés a los hijos de Israel. Es interesante lo que el Señor le dice en esa parte a Moisés. Yo hoy quiero hablar con usted de un tema muy interesante, y es, hermanos, lo que para nosotros hoy puede ser algo muy personal, algo de propiedad, algo que es mío. Y hoy quiero hablar bajo el tema la propiedad de Dios. En estos versículos que hemos leído, es interesante pensar lo que Dios tiene planeado con el pueblo, porque algo que el pueblo no tenía en conciencia es lo que Dios estaba pensando de este pueblo. Cuando nosotros vemos aquí en estos versículos que hemos leído, y con estas palabras que Dios extiende una invitación a los israelitas, porque en realidad lo que Dios estaba haciendo es que Dios quería darles una posición, quería darles un nombre, quería hacerlos una nación, quería bendecirlos. La razón por que los saca de Egipto no fue para maltratarlos, no fue para matarlos, no fue para destruirlos, no fue para ponerlos en mal o ridiculizarlos, humillarlos. Esa no era la idea. La idea que ellos tuvieran en cuenta que Dios les estaba sacando era para una mejor vida, para llevarlos a un reino, para que fueran un pueblo, para que fueran un reino, y no solamente como los demás, no, sino un reino o un pueblo muy especial que Dios quería preparar. Ahora, ellos, o la mentalidad de ellos, era muy diferente, muy distinta a lo que Dios quería hacer en la vida de ellos, porque ellos tenían solamente una idea de salir de Egipto, mas Dios los estaba esperando para que ellos fueran algo más que eso. Dios quería que fueran un pueblo santo, un real sacerdocio. Dios quería que ellos fueran no solamente eso, sino la Biblia dice aquí, mis amados hermanos, en esta parte maravillosa que leímos, le dice: y seréis mi especial tesoro. Wow, eso es fascinante. Eso es fascinante entender lo que la Biblia dice, que el Señor quería que ellos fueran su especial tesoro. Bíblicamente, estas palabras, de una manera, Dios aquí les extiende la invitación y les pregunta si quieren ser su especial tesoro. Ahora, aquí hay un reino de sacerdocio, una nación santa, y veamos ahora lo que para nosotros esto significa, porque para ellos era algo que no lo esperaban, mas sin embargo Dios tenía preparados para ellos esta parte interesante. La palabra aquí se traduce como especial tesoro, que en hebreo es segula, que viene del verbo cerrar. Esta palabra para nosotros hoy implica una propiedad. Esta definición de la palabra segula, que para nosotros hoy implica o se define como una propiedad que es exclusivamente de lo que nosotros podemos llamar hoy algo privado, algo que tiene dueño, algo que es de alguien y que nadie lo puede tocar. Como usted tiene una propiedad que no usa, pero tiene un rótulo ahí: no traspase, propiedad privada.
o donde usted vive, usted puede ponerle un rótulo como muchos tienen, propiedad privada. Nadie puede entrar ahí. El que entra a esta propiedad se tiene que sujetar a las consecuencias, pues. De esta misma manera, la definición en la palabra original, podemos encontrar esta definición, que es interesante, que es un tesoro o riqueza que está cerrada, en este caso al público. Algo que no es de incumbencia al mundo, algo que no le debe de interesar de quién es, algo que está reservado, algo que tiene nombre, algo que tiene dueño, algo que le pertenece a alguien. Y ese alguien, en este caso del que estamos hablando, de este pueblo, es que Dios estaba poniendo su firma sobre de ellos, diciendo: este pueblo es mi propiedad. Wow. Eso es maravilloso pensar en esto, porque cuando nosotros hablamos de que Israel, desde el principio Dios comenzó a trabajar con un hombre, Dios tenía la visión que de un hombre iba a sacar una nación, un reino, para la gloria y para la alabanza de su nombre. Quiere decir que lo que Dios estaba haciendo no era algo que Él en ese momento se la estaba inventando, no era algo que Él estaba programando, porque en ningún momento Dios programa, hermano. En el momento, todo lo que Dios hace ya lo tiene programado, y muchas de las cosas desde mucho antes de la fundación del mundo. Hay cosas en la vida que a nosotros nos pasa, hay cosas en la vida que a nosotros nos suceden, hay cosas en la vida que nosotros nos vamos a enfrentar más adelante. ¿Quiere que le diga una cosa? Ya Dios las conoce. Y tal vez no algunas, todas Dios tiene la solución para ellas. Dios tiene la solución para todas las cosas. Dios tiene el control de todo. Dios sabe cómo lidiará con nuestras vidas. Dios sabe cuál es el camino correcto que debemos de tomar. Ahora, el problema es de que muchas las veces nosotros tomamos nuestros propios caminos, nuestras propias decisiones, y usamos nuestras propias veredas. Y ahí es donde muchas las veces a nosotros se nos confunde la vida, porque ahí es donde decimos: Dios me dejó, Dios no me escucha. No, no es que Dios nos dejó o ya no nos escucha, no, es que quisimos hacer nosotros algo a nuestra manera, a nuestra conveniencia y a nuestro antojo. Dios, ¿sabía usted que respeta la decisión de cada uno de nosotros? Algo que nosotros hagamos fuera de la voluntad de Dios, ¿sabía usted que Dios respeta eso? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre con libre albedrío, le dio voluntad propia. Dios no hizo robot. A usted no le pusieron baterías en la cabeza ni en la espalda. A nosotros no nos pusieron un control remoto. A nosotros nos pusieron alma y espíritu. Nos dieron sentimientos, nos pusieron un corazón y nos pusieron en nosotros, hermano, ¿cómo podemos llamarle a esta parte? Lo que es la parte interna de nosotros, lo que nos redarguye a veces. La conciencia, dijo alguien por ahí, es algo muy grande, pesado, que se nos asienta en el pecho, dijo alguien. La conciencia, que a veces nos martilla. Esa conciencia, ¿verdad? Y cuando esa conciencia ya no nos martilla, ay, Dios mío, hermanos, es como la alarma. ¿Me explico? La alarma suena para avisarnos que algo está mal, sea que ya llegó la hora de levantarnos, o que se están robando el carro, o se están metiendo a la casa, o algo está pasando. La alarma, la que nos alerta. Así es la conciencia en la vida del hombre. Pero hay gente que, como pues ya viven en el tiempo muy avanzado, ya solamente le apachan el botón ahora, como al reloj, ¿verdad? Un botón para apagar. Así muchos quieren apagar la conciencia. El apóstol Pablo dijo: si la conciencia no te redarguye, más grande es Dios para redarguirte. Porque aquí tenemos que entender una parte interesante. Hay un cuadro en la Biblia
que estamos considerando muy seriamente. Aparte de una invitación, porque aquí hay una invitación hacia un hombre y a un pueblo. Y aquí estamos hablando de Moisés y del pueblo de Israel. Entonces, cuando vemos aquí esta palabra o la definición de la parte de lo que es privacidad, entendamos rápidamente este concepto que también aplica a la frase nación santa. Porque Dios llamó a este pueblo para que fuera una nación santa. Y esta definición viene de la palabra Goy Kadash. La palabra Kadash, que aquí significa santa o nación, entendamos de que la palabra santo significa apartado o dedicado a alguien. En este caso es a Dios. Cuando hablamos nosotros que Dios llamó a este pueblo para que fuera una nación santa, es que estaba diciéndole: ustedes van a ser especialmente para mí, para mi privacidad, para mi persona. Yo voy a ser el Dios, el Señor, el Rey y el dueño de ustedes. Así Dios se los plantó. Entonces, cuando vemos esta parte interesante, lo que la Biblia a nosotros nos enseña, Dios le dijo que además le dice que sería un reino de sacerdotes, los cuales aquí podemos ver que Dios los llamó a un servicio, a una dedicación especial. Pero es fascinante entender lo que la Biblia a nosotros nos enseña de lo que Dios quería hacer en ellos. Ahora, hay una parte interesante que debemos de aprender aquí y analizar a la misma vez. Y es que Dios estaba eligiendo a un pueblo de las muchas naciones. Dios hubiera elegido a alguien más, hubiera elegido ya un pueblo hecho, hubiera agarrado a un rey con gente y se hubiera dicho: ustedes van a ser mi pueblo, punto, y se acabó. Pues quitémonos el problema de encima. O decir él: ¿saben qué? Yo les voy a cambiar el corazón a todos, porque Él tiene el poder para cambiar la vida de la gente. De una manera, con permiso o sin permiso, porque Él es el Dios de la creación. Pero volvamos al punto. Dios le ha dado un libre albedrío al hombre para que tome decisiones. Dios en ningún momento agarra a alguien a la fuerza, le presenta el camino, le presenta el plan, le presenta la solución. Si el hombre lo quiere tomar, si la mujer lo quiere tomar, será la mejor decisión que haya tomado en la vida. Pero si no toma la decisión correcta, tendrá malas consecuencias. Y la Biblia dice: todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Quiere decir que al final todo mundo vamos a pagar por nuestras acciones. Pero cuando nosotros sabemos tomar las correctas, recuérdese que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces aquí hay un punto interesante que debemos de analizar. ¿Quién en realidad era este pueblo? Sabemos que venía de un hombre, sabemos que venía de una familia, sabemos que traían una promesa. Pero regresemos un poquito a lo que la Biblia nos enseña de Deuteronomio capítulo 7 y veamos el versículo 6 al 9. Vamos a leer esos versículos y vámonos al capítulo 7 de Deuteronomio y el versículo 6. Le dice en el versículo 6: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están, le dice, ¿sobre qué? La tierra. Ahora, el 7: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Mire esa palabra, por favor. Mire esa palabra, que es interesante para nosotros. Le dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Le dice: pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos.
¿Quiénes eran ellos? Los más insignificantes. ¿Esto qué quiere decir? Que no valían nada. Así, en nuestras palabras, cero, nada, no tienen valor, no sirven para nada, no eran nadie. Así el Señor se lo declara bien claramente. En otras palabras, como curándolos, ¿verdad?, de algún problema que haya podido ahí entrar el orgullo, porque ahora nosotros somos un pueblo, estamos bendecidos, somos el pueblo de Dios. Cuando oramos, Dios desciende, Dios habla. Tranquilos, ustedes no eran nada, les dijo. Yo a ustedes los saqué del lodo, yo a ustedes los saqué de la esclavitud. Ustedes eran, sí, no tenían nada pues de valor, insignificantes. Pero ahora ustedes son una nación santa, un pueblo de Dios, algo lindo, algo especial, algo que Dios vino a formar y vino a sacar de la nada para ser alguien especial. Hermano, eso es para pegar brincos o para tirarse de cabeza, pues, y meter la cabeza como la avestruz a la tierra. Ahí se muere orgullo, se muere vanidad, se muere altivez, se va el nombre. Perdón, hermano, que exprese estas palabras, pero ahí tenemos que dejar todos los títulos. Ahí tienen que quedarse todos los títulos. Ahí tiene que quedarse el título de teólogo, tiene que quedarse el título de reverendo, ahí se tiene que caer el título de doctor, se tiene que caer el título, hermano, de todo lo que pueda ser, pues, hasta profeta, apóstol, que hoy en día va, eso está de moda, hasta pastor, evangelista, todo eso tiene que quedarse en el suelo ante la presencia de Dios. Porque entender de Dios, hoy hablemos de nosotros, ¿verdad? Para explicarnos un poquito más. ¿De dónde a nosotros Dios nos ha sacado? Lo que hoy somos y lo que podemos ser, lo que hemos hecho. Porque hay unos que se levantan el cuello de la camisa diciendo: no, es que hay pastor, si usted me hubiera escuchado, si usted me hubiera visto cómo yo llenaba los estadios, cómo yo ganaba almas. Eso dejémoslo pues del pasado, hablemos de lo presente. ¿Qué está haciendo hoy? Si así, ¿verdad?, hoy lo pusiéramos en la balanza. Pero lo que hayamos hecho o lo que no hayamos hecho, eso aquí no interesa. Lo que interesa es lo que nosotros estamos haciendo con un corazón sencillo, humilde, para servir a Dios. En otras palabras, yo no vengo a buscar un título, yo vengo a ser un servidor del Señor. Yo quiero ser un servidor del Señor. Sí, porque si Cristo fue un siervo, un servidor, ¿cómo yo voy a querer ser más grande que el Señor? Pues, si el Señor le lavó los pies a los discípulos, ¿quién soy yo? Porque hay gente que esperan que a ellos les laven los pies, hablando de una manera figurativamente. Porque hay gente que no mueve ni un dedo, hay gente que quieren que les sirvan. Yo aquí he tenido muchos problemas con esa clase de personas, hermano. Y quiere que les diga una cosa, aprovechando el momento. Hay gente que se han ido de esta congregación porque los he confrontado en esa parte. Y les he dicho: aquí nadie le va a servir a usted, usted tiene que servir aquí. Y como están acostumbrados a que les sirvan por las posiciones que tienen allá afuera, con todo el respeto, aquí no hay posiciones. Usted puede ser ingeniero, usted puede ser arquitecto, usted puede ser doctor, usted puede ser policía, usted puede ser de lo que usted sea, puede ser hasta millonario, lo que usted sea. Aquí nosotros venimos a servir. ¿Alguien escuchó en este día? Aquí nosotros venimos a servir. Y venimos a servir al Señor, que es el dueño de la obra. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Por esa es la razón que yo no tengo una silla aquí arriba. Por esa es la razón que yo no tengo una oficina. Por esa es la razón de que yo no tengo una mesa especial en el comedor. Porque yo he aprendido de que yo he venido aquí a servir. Usted tiene que aprender que usted vino a servir. ¿A qué vino usted, hermano? A servir. No espere que le sirvan, porque no le van a servir. Usted se tiene que servir solo. ¿Alguien puede bendecir a Dios, pues? Amén. Bueno, regresemos porque ya los veo serios.
Es interesante pensar aquí en esta oferta de Dios, lo que pedía de Israel, que era lo siguiente. Porque en el versículo 5 le dice: pues ahora, si dieres oído a mi voz y guardares, le dice, mi pacto, que todavía no se los había hecho, no había entrado al pacto. Eso todavía no llegamos ahí. Cuando le dice, aquí esta parte interesante en el versículo 5, ahora pues si dieres oído a mi voz, en el original se repite 2 veces en el verbo shema. En el verbo shema significa atender. Si se tradujera literalmente, se escribiera oyere o oye, oirás. Y ahí es donde era la parte de lo que es uno de los mandamientos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Es donde entra ese verbo, esa palabra. Y en resumen, aquí nosotros podemos entender esta parte interesante. Dios es permanente para con Dios, aunque la ley los estaba marcando a una condición física, pero también los estaba empujando a una vida espiritual. ¿Por qué a una vida espiritual? Porque Dios dice en la Biblia que es espíritu. Entonces la ley los empujaba a prácticas físicas, civiles, como también los empujaba a hacer prácticas espirituales. Entonces es interesante pensar en lo que la Biblia a nosotros aquí nos enseña, porque cuando nosotros leemos más adelante, en esta relación especial de Dios con su pueblo, constituye también una anticipación. Y hablamos aquí de una figura de lo que sería el Nuevo Testamento. Y cuando hablamos de la figura en la relación entre Dios y la iglesia, como dice el apóstol Pedro en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 9 y versículo 10, le dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted sabe ese versículo, ¿verdad? Entonces aquí vuelve una vez más a recalcar esa parte interesante. Pero aquí hay otro punto interesante, y es que aquí no se lo dice a un pueblo que sucedió al pie del monte allá en el Sinaí, sino que ahora le está hablando a una iglesia, y esa iglesia somos nosotros. Así que el apóstol Pedro recalca que aquella responsabilidad en el pasado confiaba que el pueblo de Israel era ahora también de una manera aplicada dentro de lo que es la iglesia en el sentido espiritual. Entonces, cuando hablamos nosotros de esta situación interesante, entendamos que cuando nosotros leemos y entendemos de que Dios le había dicho a Moisés: seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, esto nos dice a nosotros que aquí estaba llamando a un pueblo exclusivamente, como también se le llama en el Nuevo Testamento. Entonces es interesante pensar, y lógicamente este privilegio de ser un pueblo escogido por Dios implicaba igualmente no solamente un privilegio, sino un deber en la vida. La Biblia dice que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron, y aquellos que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces nosotros como iglesia, como el pueblo de Israel, tuvieron privilegios, tuvieron bendiciones. De la misma manera la iglesia tiene privilegios, tiene bendiciones, pero algo que muchas las veces a nosotros se nos olvida son las responsabilidades. Usted y yo tenemos privilegios, tenemos bendiciones, pero también tenemos responsabilidades. Todos nosotros tenemos responsabilidades. Desde el padre hasta el hijo menor en la casa tiene responsabilidades. Y aún si no es nada suyo, el que vive debajo de su techo tiene responsabilidades. Así es. Así es. Y así debe de ser, pues. En la escuela los muchachos tienen responsabilidades, ¿verdad que sí? En el trabajo todos tenemos responsabilidades, ¿verdad que sí, hermanos? Donde quiera que vayamos tenemos responsabilidades. En nuestra casa tenemos responsabilidades. En la iglesia, dentro del reino de Dios, también tenemos responsabilidades. Usted tiene que entender eso. Usted tiene que entender eso.
que si usted es parte del reino de Dios, usted tiene privilegios, pero tiene responsabilidades. Esto está bueno. Esto está bueno. Es necesario subrayar que la ley que Dios no había sido o no había sido entregada al pueblo para ser, ¿cómo podemos decir? Para no poder o no haber sido todavía humano en lo que respecta a la llegada del Hijo de Dios, sino más bien estableció un modo de vida por medio de la cual una persona se salvaría, que era de una manera demostrar que había cumplido la ley al completo. Mas sin embargo, la Biblia nos enseña que no hubo nadie quien haya cumplido la ley hasta que Cristo vino a cumplir la ley completamente, porque en Él vino y se cumplió la ley. Porque en realidad el concepto que tenía el pueblo, y esta es la parte errónea en la vida del humano, y hablamos aquí, generalizamos, sea religioso o no sea religioso, o cualquier religión que tenga, el concepto equivocado que tiene el hombre es que por sus acciones va a ser salvo. Equivocadamente y erróneamente está mal la persona. Porque si es por la religión, probablemente él pueda hacerlo, pero bíblicamente no es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Porque puede morir engañado creyendo que se ganó el cielo siendo una buena persona, siendo una buena persona con misericordia, con amor, con compasión, regalarle, ayudar al prójimo, aunque hay muchos, ¿verdad?, que no les interesa. Hay más codos que dadivosos, ¿verdad? Pero por si fuera dadivosa la persona y fuera suelta de lo que tiene y ayudar al necesitado, la Biblia en ningún momento nos enseña que la persona va a poder alcanzar la salvación. En el Antiguo Testamento, las órdenes que se les había dado, guardar el pacto o las ordenanzas de Dios, era para que ellos pudieran entender que era una forma de vida y que ellos comenzaran a realizar y hacer en ellos. Hay una parte que quiero leerle rápidamente porque yo ya quiero terminar, pero no quiero soltar esta parte que es interesante. Yo termino en esta parte. Déjeme leerle el versículo 7 y el versículo 8. Déjeme ir al Éxodo. Abra su Biblia conmigo. Yo termino leyendo y dándole una última información. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Todo lo que Jehová ha dicho. ¿Qué dijeron ellos? Haremos. Y la Biblia dice que Moisés, como era el mensajero, refirió a Jehová las palabras que dice la Biblia del pueblo. Ahora, la pregunta aquí es, que es interesante, de la manera como ellos respondieron, ¿usted no cree que se metieron a problemas esta gente? Cuando nosotros respondamos a una pregunta, pensemos antes de responder. Antes de accionar, párese primero. Y si usted tiene que sentar, siéntese primero. Y si tiene que pensar 1 hora, piense 1 hora. Si quiere que pensar 8 horas, piense 8 horas.
Porque esa decisión que usted pueda tomar ligeramente, sin pensar, le puede cambiar la vida, sea para bien o sea para mal. Aquí la Biblia dice, en la acción como la Biblia la narra, es como si ellos no pensaron, porque estaban en un momento, porque habían llegado a un lugar donde ellos deseaban o querían o no se imaginaban de una manera como Dios se les iba a presentar a la vida de ellos. Ellos dijeron, no hay problema, haremos todo lo que Dios nos diga. Sencillo, ¿verdad? Sencillo, fácilmente. Muchas de las veces nosotros podemos responder como hizo el pueblo, pero cuando nosotros vemos aquí las condiciones o de lo que podemos nosotros entender en estos versículos, cuando de una manera que no se les había todavía entregado la ley en el Sinaí, que fue el comienzo de la etapa de la ley que se extiende hacia la cruz de Cristo, podríamos nosotros decir que desde el Éxodo hasta la muerte de Cristo, esa época revela que un pueblo viviendo en condiciones ideales no podía cumplir la ley de Dios. No podía. No estaba en su momento para cumplir toda la ley de Dios. Incluso hasta hoy día nadie ha podido cumplir completamente la ley de Dios, como se le dio allá en el monte Sinaí a este pueblo. Entonces el hombre, humanamente hablando, no puede agradar a Dios, no importando, e incluso, hermano, si regala todo lo que tiene, si da todo lo que tiene, hermano, o que dé su cuerpo, o que haga todo lo que quiera por salvar a alguien o salvarse, no podrá salvarse. No es así. Sin embargo, entendamos rápidamente que no es por las acciones, porque si ellos humanamente tenían un concepto equivocado de poder agradar a Dios, yo pienso que nosotros hoy tenemos que aprender de ello. Tenemos que aprender, número uno, claro, a depender de Dios, pero número dos, a ser obedientes a Dios. Recuérdense que la Biblia dice allá en el Hechos capítulo 10 que había un hombre que ayunaba, que oraba y que ayudaba a la gente, que daba limosna, dice la Biblia. Pero la Biblia dice que aquel hombre llamado Cornelio, que tenía gran posición y que tenía dinero y que era muy reconocido en ese lugar, la Biblia dice que aquel hombre todavía no conocía a Cristo. Entonces la Biblia dice que Dios envía un ángel y el ángel va y le da el mensaje y le dice, ve y trae a Pedro y él te va a decir lo que tienes que hacer. El ángel no le dio ni le presentó el plan de salvación ni le habló de Cristo, porque no es el ángel, los ángeles, no es la misión de los ángeles hablar de Cristo, si usted no lo sabía. A los únicos que se les ha dado la misión de hablar de Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario y el que resucitó y el que viene pronto, es a usted y a mí, a la iglesia del Señor. A los ángeles no se les ha dado el privilegio de hablar de Jesús. Le dijo, trae a Pedro y Pedro te va a decir lo que tienes que hacer. Trajeron a Pedro y Pedro le dijo lo que tenía que hacer. Cornelio no era salvo, pero era buena gente. Ayunaba, oraba, daba limosnas, ayudaba a la gente. Y él probablemente puede haber pensado, por la costumbre y la religión romana, él pensó que tal vez estaba haciendo lo mejor. De esa manera, tal vez, humanamente hablando. Pero recuérdese que las obras tienen que ir agarradas de la fe, y la fe sin las obras, la Biblia dice que es muerta. Nadie puede ser salvo si no es por fe en Cristo Jesús. Tenemos que creer en Cristo, tenemos que acercarnos en Él. ¿Por qué? Porque Él es el que ha cumplido toda la ley por nosotros. Cristo es la fuente, Cristo es el único que puede darle la vida, la paz, la felicidad al hombre. En Cristo está completo todo el plan de Dios. Entonces es entender rápidamente este cuadro
Y es que las obras no iban a salvar al pueblo, porque la mentalidad de ellos, de una manera, era que pensaban que humanamente iban a poder lograr hacer la ley. Le dijeron a Moisés: haremos todo lo que Dios nos mande hacer. Lastimosamente, hermanos, quedaron mal otra vez delante de Dios, porque no es por obras, no es por nombre, no es por tiempo, no es por lo que sepamos, no es por a dónde corramos, no es por lo que nosotros hagamos humanamente hablando. En este caso nosotros como iglesia es por lo que nosotros vivimos en la obediencia a Cristo Jesús. Hermano, es tu obediencia, es nuestra humildad la que nos va a llevar a la bendición de Dios. Yo me voy a atrever a decir algo para terminar en este día. Hay mucha gente que se está perdiendo dentro de las iglesias. Hay gente que se está perdiendo dentro de las iglesias. El concepto del mundo es que en las iglesias hay gente buena, y sí hay gente buena, pero no todos. Lastimosamente, y esto pueda salir por las redes, y no interesa, porque tenemos que decir de que aquí no hay gente perfecta. Aquí venimos a buscar al que es perfecto, y es a Cristo Jesús. Es a Él al que venimos a buscar. Y con esto yo le quiero ayudar a usted a entender un poquito que no hay iglesia perfecta. Porque muchos se van porque dicen: es que en esta iglesia hay muchos problemas, es que esta iglesia aquí, es que allá. Y dice: mejor me voy a buscar una que esté buena. Donde quiera que vaya, siempre va a encontrar problemas. Alguien dijo cuando se fue, le dijo: hermano, cuando encuentre una iglesia perfecta, le dijo: no entre, no se meta, y si llega, sálgase, porque la va a echar a perder, le dijo. Es que no hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. Los que debemos de caminar y buscar la perfección somos nosotros en Cristo Jesús. El problema no está en el edificio, el problema no está en los líderes, el problema está aquí, en nosotros. Está en el hombre. El hombre por naturaleza es desobediente. El hombre por naturaleza busca lo suyo, es orgulloso, es vanaglorioso. El hombre por naturaleza es pendenciero, es pleitista. El hombre por naturaleza busca la carne. El hombre por naturaleza peca, fornica, adultera, roba, mata, destruye. Por naturaleza del pecado hace todo lo contrario a lo que la ley de Dios marca y dice. Nosotros hoy debemos de acercarnos al que todo lo puede y Él cumplió la ley por nosotros, y ese es Cristo Jesús. No trate por su fuerza, porque no va a poder. No arregle las cosas por su fuerza, porque no va a poder. No luche con el viento contrario, porque no va a poder. Usted necesita la ayuda de Dios. Usted necesita la ayuda de Cristo. Usted y yo necesitamos la guianza del Espíritu de Dios. Usted y yo necesitamos la guianza de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos con urgencia al dador de la vida, y ese es Dios. Si tú deseas vivir para Dios y quieres vivir en paz en esta tierra, necesitamos acercarnos a Cristo. Yo quiero vivir en paz en esta tierra. Yo quiero la bendición de Dios. ¿Cuántos desean la bendición de Dios todos los días? Yo deseo la bendición de Dios. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te guarde. Pongámonos sobre nuestros pies.